medio a alguien que hace mucho no veo y con quien tuve el privilegio de compartir, por lo menos a título personal digo esto, de los mejores momentos de mi vida. Estimo que uno de los mejores también con la persona que voy a realizar esta entrevista en su vida profesional, y tiene que ver haber representado a San Luis en Estudio País 24, y en el caso de este gran colega periodista, haber representado a La Rioja en la conducción y con la conducción de Juan Alberto Badía, ¿no? Facundo Herrera, un riojano de pura cepa, un talentoso periodista y amigo, está en contacto con nosotros. Facu, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Pero qué buena presentación, mi querido. ¿Cómo estás vos tanto tiempo? Pero muy bien, muy bien. La verdad es que contento de escucharte. Estuve tratando de engolar un poquito la voz también para ponerme a tu altura, pero es imposible con semejante voz, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por los mimos, por la buena onda. La verdad que para mí es una alegría inmensa poder hablar con vos. Bien decías, es uno de los momentos en la vida profesional. Yo creo que de todas y todos los que integramos Estudio País, que bueno, nos ha marcado, ¿no? Para siempre. Y volver a charlar con vos, bueno, me trae un montón de aquellos momentos, de imágenes, de emociones que hemos compartido ahí, y también de sueños, ¿no? Porque estábamos todos ahí ensoñados, tratando de ver el futuro para nuestro oficio, y la verdad que ha sido una experiencia increíble allí, que una alegría enorme, querido Emi. Bueno, Facundo siempre ha sido, la verdad, de los referentes en ese programa, una persona, y digo, y esto no lo digo ya ni en elogio, sino como a manera de descripción, talentoso, una persona muy instruida y siempre curioso también, movilizado, sensible a través de lo cultural. Facundo, que ha representado de manera excelsa a todos los riojanos. Hace poco veía, ustedes saben que cuando hablamos de La Rioja hablamos de sus grandes personajes en la historia argentina, caudillos y demás, una tierra muy importante en el desarrollo de la historia argentina. Pero también cuando hablamos de La Rioja hablamos de un peculiar personaje que ha sido presidente de la República Argentina, es Carlos Menem. Voy a decir algo a título personal porque Facundo ha estado trabajando, coacheando a integrantes, actores de la serie de Carlos Menem que se ha grabado y que se va a estrenar en un tiempo en la plataforma de Prime Videos. Y quiero hablar también de Carlos Menem. Primero preguntarte lo que puedas contar, porque hay contratos, hay situaciones que tienen que ver con exclusividad. ¿Qué nos podés contar vos, Facu, de esta experiencia seguramente fantástica? Bueno, sí, hay un contrato de confidencialidad, pero como verás, mi querido, soy un riojano multitasking. Claro. Me he subido a la onda multitasking y bueno, pues me tocó ser coach, algo que ni siquiera esperaba, de la serie de Carlos Menem, que se va a estrenar, tengo entendido, en un par de años, no tan pronto. Pero digamos que fue una experiencia increíble porque no esperaba eso. Sin embargo, me permitió estar muy cerca de los actores más importantes y acompañarlos en lo que no solo, digamos, era la tonada del personaje y de la riojanidad, sino más bien también en los aspectos culturales y cómo pensamos los riojanos. Me parece que ese bagaje cultural también logró de alguna manera hacer un aporte para que la serie pueda también entender bajo qué contexto se formó ese personaje que hoy es serie, pero que fue 2 veces presidente de la Nación, que tanto nos identifica a todos los riojanos y las riojanas, ¿no? Es como un estigma no hablar de Carlos Menem, que al parecer vuelve a estar en vigencia, y no solo por la serie, sino porque también ha vuelto en el ámbito político a ser instalado como base proselitista y preelectoral por Javier Milei, Claro, ¿no? claro. Que lo ha traído como el mejor presidente de la historia. Así que la verdad es siempre vigente ese personaje, ¿no? ¿Cómo piensan hoy los riojanos a Carlos Menem ya en perspectiva? Si bien murió hace poco tiempo siendo senador nacional, pero ¿cuál es el recuerdo que aflora de aquel hombre muy carismático, un animal político? Digo, hay orgullo, hay sentimientos encontrados. ¿Qué pasa con Menem en La Rioja? Yo creo que Menem, la transición del amor político y el apoyo político que tuvo él
fue antes de ser 2 veces presidente, fue 3 veces gobernador Claro. de La Rioja. Entonces, digamos que en ese momento era un animal político que caminaba las calles y las casas de todos los ciudadanos y los habitantes del pueblo. La verdad que era un político de raza, ¿no? Y en ese momento, bueno, hasta que cuando llegó a ser presidente, la transición empezó a ser de aval político a una especie de admiración ya religiosa y medio cultural y hasta irracional. Porque más allá de la, digamos, de la política que pueda haber aplicado Sí. Carlos Menem y de estar o no de acuerdo, todos, digamos, coinciden subjetivamente que Menem llevó a La Rioja a lo más alto, ¿no? Y eso me parece que unifica el criterio de los riojanos. Y si hoy, digamos, la mayoría de las personas que habitan la provincia recuerdan a Menem, es desde ahí, desde aquel personaje que nació en un pueblo chiquitito, que llegó a ser 2 veces presidente y que logró que La Rioja sea, digamos, visibilizada. No te olvides que La Rioja es chiquitita, Claro. tiene poquitos habitantes, es una provincia muy pobre. Entonces, bueno, el orgullo es que haya sido nombrada y conocida internacionalmente a partir de Carlos Menem, ¿no? Y me parece que ese es el recuerdo que tienen hoy los riojanos, pero bueno, ya poco se habla, ¿no?, de esa figura. Ahora ha vuelto a estar en el tapete a partir de la serie, pero digamos que el recuerdo es ese, ¿no? Como ese animal político y esa persona que ha logrado derribar cualquier prejuicio y cualquier barrera, saliendo de un pueblito de 200 habitantes hasta llegar a lo más alto, no solo del país, sino que era una figura internacional, ¿no?, en Absolutamente. un momento. Y aparte, Sí. cuando uno pone las cosas en contexto, hoy estamos inundados por esta revolución tecnológica que tiene que ver con las redes sociales y demás, y uno cuando mira en Sí. perspectiva le da mucho más valor a ese despliegue que tuvo. Digo, en el caso de San Luis, La Rioja, que ha pertenecido al Nuevo Cuyo y demás, en el caso, por ejemplo, de Rodríguez tantos años gobernador, entre él, su hermano, desde el 83 hasta la fecha, siempre fueron reconocidos en San Luis, o muy con ese umbral de conocimiento muy elevado en la provincia de San Luis. Sin embargo, no así en el resto de la República Argentina, algo totalmente a la inversa, Menem. ¿Cuál crees que fue el mayor atributo justamente en ese contexto para hacer lo que terminó siendo Menem a nivel país y a nivel internacional? Yo creo que es una cuestión de convicciones, digamos, de tener en claro lo que vos querés como objetivo político. Me parece que Carlos Menem siempre tuvo en claro que quería ser presidente de la nación. Hay una anécdota, digamos, que me contó un taxista apenas yo había llegado a Buenos Aires. Viste que uno sube y dice, Sí. La Rioja, Carlitos, bueno. Me dice, tengo una anécdota con Carlitos, viste, todos tienen una anécdota, parece Maradona. Bueno, me dice, mirá, vos sabés que yo tenía un Renault 12 y me paro en una esquina y se acerca el gobernador y me dice, ¿cómo estás? Bien, ¿sabes dónde queda tal dirección? Sí, bueno, le explico. Y le dice, ¿sabés quién soy yo, no? Sí, usted es el gobernador de La Rioja, por supuesto. No, yo no soy el gobernador, yo soy el futuro presidente de los argentinos. Entonces, pasan los años, llega a ser presidente y el tipo, bueno, cambia el Renault 12 por un Renault 9. Y le toca trasladar, mirá, son las cosas del destino. Le toca trasladar porque lo contratan para no sé qué servicio de la Casa Rosada. Y Menem le dice, che, y el Renault no sé dónde lo dejaste. Este está lindo, se ve que te va bien, me alegro mucho. Entonces, bueno, como te digo, y me lo contó el taxista, ¿no? No es, Sí. no es, digamos, algunos, no sé si son medio mitómanos, pero todos tienen una anécdota así. Lo que digo es que él siempre planteaba esa idea de ser presidente de la nación. ¿Y sabes cuál es la diferencia también en mi discursiva? Yo siento que muchos gobernadores que quieren llegar a ser presidentes de la nación se manejan con una agenda mediática y política según su gestión local. Y las gestiones locales no impactan a nivel nacional. Totalmente de acuerdo. De los Rodríguez se dijo muchas veces, qué bueno San Luis, qué impresionante, qué lindo. Se ha ponderado mucho la gestión de los Rodríguez y lo que ha logrado esa familia en San Luis. Sin embargo, a pocos, digamos, si no se subían a la agenda de debate nacional
a proponer un modelo de país. A mí me parece que le faltó fuerza. Eso por un lado. Y Menem sí, digamos, Menem, la obra que hizo en La Rioja, a la par de la que hizo Rodríguez en San Luis, es minúscula, ¿no? Provincia pobre, no. La verdad que no había mucha infraestructura en la provincia en esa época. Pero él se encargó de hacer política a nivel país y empezó a relacionarse incluso con el general Perón. Ahí, digamos, ya él empieza a querer soñar con ser presidente. En el regreso de Perón, ¿no? Claro. Y a partir de ahí no paró en ese objetivo. Entonces el tipo focalizó su discurso para que lo entendieran en todo el país, no para que lo entendieran los riojanos nada más. Y una tercera característica de mi diferencia que tiene que ver con el carisma, ¿no? Sí, o sea, animal. El carisma de Menem, la patilla, el pelo largo, el discurso federal, la cosa provinciana, la cosa revolucionaria que él planteaba y su manera de expresarla tan así como inocente, bonachona, pacífica, eso hizo que el tipo enamorara en ese momento y en ese contexto donde todos los políticos eran pacatos, ¿no? Cafiero, todos tipos muy digamos estructurados, de traje y corbata, y aparece este tipo con los pelos largos, las patillas, hablando del federalismo y con un carisma impresionante que, bueno, terminó enamorando a toda la Argentina. Se me parece que por ahí estas son las diferencias, si vos me decís, con San Luis, ¿no? Muchas veces no importa la gestión local para llegar a ser presidente. Totalmente de acuerdo. Te pregunto, ¿cuánto hay de Menem en La Rioja? Porque hace poco sabíamos que hay un emblema, un símbolo de los años 90 que tiene que ver la Rosadita, ¿no? Su quinta en Anillaco, que creo que se puede visitar. Y después, ¿cuánto hay de reconocimiento, de calles, de museos? ¿Cuánto se respira hoy Menem en La Rioja? Sí, hay algunos reconocimientos. De vez en cuando, bueno, hay un busto en Sanagasta, hay algunos bustos que se han puesto, digamos, en homenaje a él, y también algunas calles que se han renombrado para reconocerlo en la capital. En mi pueblo, en Vinchina, la calle principal, la más grande, digamos, se llama Carlos Menem. Es decir, de vez en cuando surge eso. Y también ha habido un reconocimiento hace muy poco, a cargo del gobierno de La Rioja, en el Paseo Cultural Castro Barro, donde asistió Zulemita, donde se hizo una exposición de fotografía de Menem, y ahí fue de convocatoria importante y se le ha rendido un homenaje importante también desde la clase política, ¿no? Pero ahí ha quedado, digamos, va a ser el recuerdo y por ahí un poco diseminado en algunos homenajes, pero hoy, digamos, no es una presencia fuerte salvo en algunos memoriosos. Y lo de Anillaco se puede visitar ahí, digo, estamos tan cerca de San Luis y La Rioja. Bueno, la Rosadita, claro. Yo hice una nota para Perfil cuando eso se habilitó y logramos conversar con Zulemita, con el encargado de la casa. Ahí nos contaba el encargado de la casa que Zulemita cumple en Navidad, ¿viste? Cumple el 25 de diciembre. Entonces pasaban los cumpleaños ahí de Zulemita esperando desde la Nochebuena, y me decía el casero que el doctor Menem siempre me llamaba a cenar con ellos, a mí y a mis hijos. Nos sentábamos todos en la mesa familiar. No me permitía nunca estar solo y lo recordaba de esa manera, ¿no? Y ahí, bueno, todo eso me contaron en esa nota, se habilitó para el turismo, el intendente lo habilitó con Zulemita en un convenio, y ahora se puede hacer una visita guiada en esa casa que ocupa una manzana entera, y donde se hicieron las reuniones más importantes de la política argentina durante los 90. Es verdad que un presidente nunca puede mostrar cierta sensibilidad, o un mandatario, ¿no? Algo que está por ahí estipulado. Sin embargo, Menem pasó por situaciones, obviamente, más allá de lo que decíamos, de un animal político, de un carisma sin precedentes y demás. Pasó por situaciones como el atentado aquí de la Embajada de Israel en el año 92, la AMIA en el año 94, y después la muerte de Carlos Menem. Yo no tengo registro, Carlos Menem Jr., digo, año 95, no tengo registro de un Carlos Menem sensibilizado, doblado por la muerte de un hijo. Siempre que en la percepción del riojano, ¿cuál fue la tendencia? ¿De pensar que era un accidente o que habían sospechas de que podría haber sido un atentado en la contra de su hijo, no?
Y eso hay opiniones encontradas. Sí. Lo que se dice en realidad en La Rioja es que a partir del envío de tropas de los cascos azules del menemismo, Sí. digamos, se la cobraron, ¿no? Si no es que Menem entregó a su hijo a cambio de un favor, sino que fue una cobranza y que Menem en realidad lo que hizo cuando pasó eso, cuando murió su hijo, no investigó porque temía que siguiese digamos, ese atentado sobre los demás miembros de la familia, ¿no? Fue una manera de proteger al resto. Ujú. Pero dice que fue algo absolutamente inesperado para él y que a partir de ese hecho, él empezó la debacle en su gestión como presidente, ¿no? Ahí empezó con todos los problemas. Es un Carlos posterior. Hay un antes y un después, de digamos. no pudo seguir gobernando. Claro, hay un antes y un después ahí, digamos. Sí, sí, todos el entorno, digamos, de Menem opinan, digamos, que a partir de la muerte del hijo empezó su debacle política como presidente y bueno, después finalizó, como todos sabemos, pero fue un hecho que lo marcó y que fue parte de una revancha por una situación, digamos, política internacional que bueno, que se la cobraron, pero sí hubo hechos extraños como la voladura del Río Tercero, digamos. Claro, Hay claro, cosas claro, que claro. fue una época difícil, la de Claro. los 90, ¿no? Más allá, como te digo, es muy polémica esa Claramente. década y la verdad que La Rioja en ese sentido, si vos ya entras a hablar de eso, ahí sí hay opiniones encontradas y Bien. riojanos que la verdad no son menemistas, ¿no? En ese Exacto. sentido. Facu, y un tipo que no ocultaba su costado cholulo, digo, con la farándula, de estar con los Rolling Stones, con Schumacher, con Lady Di, se dio el gusto con todos, ¿no? De jugar con Maradona, de tener una Ferrari, algo impensado en estos tiempos. Y lo que pasa es que en ese momento, primero él tenía una personalidad súper empática, ¿no? Sí. Se le empatizaba con todos, él no era un tipo rencoroso, digamos, al menos en la apariencia. Y además no te olvides, Demi, que su gestión política y cultural se da en un marco de globalización, ¿no? Claro. Post caída del muro de Berlín, el mundo se globaliza y la Argentina se sube a esa globalización de una manera polémica. No te olvides que la convertibilidad es hija de la política de privatizaciones que la globalización implantaba en ese momento, ¿no? Entonces las empresas mundiales, los grandes monopolios empezaron a globalizarse y a comprar empresas del Estado y así, bueno, se empezaron a mejorar, la verdad que se mejoraron un montón de servicios, pero de esa manera ingresaron dólares a Argentina que le permitieron a Menem y a Cavallo aplicar la convertibilidad. Entonces, bueno, en lo cultural, como bien decís, también el tipo se sube a eso, ¿no? Es decir, su manera de hacer política fue desde ahí, desde la banalización y también desde el individualismo y desde la obscenidad, ¿no? Digamos, en esa época empezaron a mostrarse las casas de los políticos como notas de color que la gente consumía en la revista Caras, en la revista Gente, y entramos a la casa del ministro tal, y era una mansión, y todo el mundo veía eso como qué bueno, qué bien, qué lindo. O sea, el mundo ideal del aspiracional que quiere ser millonario, eso vendía Menem, ¿no? Ese mundo fantasía que él mismo lideraba desde su carisma, como decís vos, en la Ferrari, con los famosos, y transmitía como un mensaje súper positivo a la sociedad. Que después, bueno, terminó, digamos, saliendo a la luz todo lo que había debajo de ese mundo fantasioso, ¿no? Que era todo endeble y terminamos con más del 25% de desocupación en Argentina, ¿no? Pero digamos, era más una especie de transmitir optimismo, alegría, y eso llevaba a opacar otras cosas o a ocultar otras cosas que eran mucho más profundas y severas. Pero sí, para mí lo de Menem fue económico y cultural, ¿no? Fue algo que dejó implantado una semilla del individualismo, del egoísmo, de la meritocracia, del que más tiene, mejor persona es, del éxito a partir de lo material. Fue tremendo eso.
Una frase de Menem que haya, a vos, particularmente como periodista, como riojano, más allá de la que conocemos, ¿no? Sigan menos, los voy a defraudar, hay tantas frases de Menem, pero digo, una frase que para vos describa de alguna manera a este personaje de la historia argentina. Y hay varias, ¿no? Esa de los cubiertos está buenísima. Si hay alguien que se sienta en tu mesa y habla de honestidad, fíjese después que en los bolsillos seguramente se lleva los cubiertos. Es genial. Esa es buenísima. Digamos, hay un montón de cosas, de frases de Carlos que han sido impresionantes, ¿no? Pero me quedo un poco con esa ironía que él tenía. Sí, una chispa, un carismático, un encantador de serpientes, ¿no? Literalmente. Bueno, ansiosos por ver la serie, que seguramente tendrá, no tiene fecha, digamos, de salida, pero felicitarte a vos. Para mí ha sido un placer enorme encontrar una excusa para poder hablar con vos al aire. Sabés que te respeto mucho, que nada, y el cariño que hay también es muy grande. Así que lo mejor, Facu, hoy, siempre, bueno, y para lo que venga también, ¿eh? Cuando usted precise, seguimos hablando de lo que usted quiera. Le mando un abrazo, ha sido un placer también. Mi invitación es recíproca para vos. Me alegra muchísimo que estés ahí, en esta radio, haciendo lo que vos amás, en tu provincia que también tanto amás. Así que felicitaciones y una alegría enorme saber que estás bien. Abrazo enorme, Facu. Cuídate. Un placer. Chau, chau. Facundo Herrera, riojano de pura cepa.